Estás escuchando a Katia Vite, José Luis Medina e Ingrid Pineda en También Opinamos, el espacio más libre de jóvenes para jóvenes. Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. Mi nombre es Ingrid Pineda. El día de hoy estamos por fin todos juntos. Conmigo está José Luis Medina. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Katia? Enferma, pero bien, gracias. Sí, desde la otra semana todavía andaba. Y regañada, pero bueno. Regañada. ¿Jueves? Pero desde la otra semana todavía andaba la otra semana más enferma, ¿no? Sí, pues te digo, me llaman. Los fríos no ayudan mucho. Anda más para allá que para acá. ¿Qué pasó? De enferma. Ah, ya. También ¿Me Katia. quieres matar? No, ¿cómo crees? No, pero casi, ¿eh? No, compadre, no. Bueno, pues jueves 30 de noviembre de 2017. Vamos a empezar poniendo sobre la Viernes, mesa. ¿no? Viernes. Ay, perdón. Bien. Viernes 1 de diciembre. Es que estoy viendo. Cumple 5 años presidente estoy viendo Peña Nieto la como fecha aquí anotada. mandatario del país. Felicidades, compañero. Gracias. Con razón, está feliz. Bastante. Porque No lo ahora soy. sí ya. Hoy es un día muy triste. Bueno, ya. Vamos a empezar a poner sobre la mesa los temas más importantes de la semana. Pues el más reciente, ¿no? El día de ayer. Ayer sí, fue jueves 30 de noviembre, y por la mañana se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior con 248 votos a favor, 15 en contra y 48 abstenciones. Esta Ley de Seguridad Interior, en resumen, lo que significa es el hecho de que nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, va a poder hacer, a partir de un mandato personal, cuando no burocrático, la posibilidad de colocar a las Fuerzas Armadas, es decir, al Ejército y a la Marina en las calles de nuestro país, cuando se vean amenazas a la seguridad interior. Esto ocurre cuando la policía local y la policía federal no son capaces de atender ciertas situaciones que generen desorden público. Obviamente esta medida ha causado pues mucho revuelo, hay posiciones encontradas totalmente, gente totalmente en contra. La Cámara de Diputados pues fue un desastre ayer, porque los diputados que se pronunciaron en contra, diputados que se pronunciaron a favor, hay que decirlo, pues el hecho de que los diputados la hayan aprobado no quiere decir que ya esté, que ya esté hecha. Pasa a la Cámara de Senadores, donde se espera que pase lo mismo. No podemos asegurar nada. Pues organizaciones y ciudadanos se pronuncian en contra porque pues se le llama un paso a la militarización del país, ¿no? Y también se dice que es como pues dar puerta a que esta militarización provoque falta a los derechos humanos. ¿Cómo lo ven, compañeros? ¿Qué opinan? ¿Quién tuyo? Pues tú, si quieres. Yo siempre hablo mucho mejor tú. Bueno, pues sí, efectivamente, yo soy una de las personas que se encuentran en contra. Creo que la aprobación de esta ley significa muchas cosas, entre ellas, como ya lo mencionabas, la militarización en nuestro país, la posibilidad de que se violen derechos humanos de manera más abierta, ¿no? Vamos a hablar más adelante, creo, sobre Atenco, que fue, bueno, sigue siendo un ejemplo perfecto, ¿no? De lo que este tipo de autoritarismo, pues, ocasiona, ¿no? Ante la población. Creo que también es una manera de que autoridades, tanto locales, federales, etcétera, evadan la responsabilidad que tienen de establecer el orden, ¿no? De controlar, pues sí, las distintas problemáticas que puedan surgir. Me parece muy interesante porque se supone que esta ley, este decreto que va a poder pues establecer el presidente en el momento que sea necesario según su criterio, que pues no es muy bueno, que digamos, bueno, se va a poder hacer cuando se atente contra la seguridad de la población, ¿no? Se supone que en manifestaciones, no a menos de que estas resulten o puedan representar una amenaza. Sin embargo, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuántas manifestaciones legítimas han sido, ¿cómo decirlo? Pues manipuladas por los llamados acarreados, manifestaciones de gente, de ciudadanos que buscan levantar la voz de manera
de la manera correcta por las vías pues que es posible dentro de nuestro país, y que gracias a personas totalmente ajenas a los ideales de la misma pues se ven reprimidos por las autoridades, ¿no? Ahora ya va a ser a una magnitud mucho mayor. Yo creo que estamos hablando de muertos, estamos hablando de más violaciones, estamos hablando de una serie de barbaridades que van a poder realizarse con la aprobación ahora sí de nuestro presidente, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una decisión pues pésima, obviamente. Estoy en contra y creo que efectivamente es un paso más a la militarización en nuestro país, que yo creo que ya estamos en eso, pero es un poco más para allá. Pues lo que dicen totalmente tienen razón. Yo estaría de acuerdo en una ley en la materia si, bueno, no estaría al 100, pero en términos generales, si en verdad hubiera un Estado de Derecho e instituciones las cuales, pero ni de broma, hay en el país. Es anticonstitucional, es antidemocrático, todo, como dice Ingrid al inicio, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos, la CNDH misma, la ONU se ha pronunciado, Amnistía Internacional se ha pronunciado, bueno, todo el mundo se ha pronunciado, pero la clase política dijo, Esto pasa. así va, y como lo quieran llamar. Me sorprende mucho, bueno, no me sorprende porque desgraciadamente en este país hay una deficiencia en el debate legislativo. Vemos cómo toman la tribuna, ponen lonas, pero no hacen nada más ahí. ¿Cuántos diputados, senadores, el propio gobierno, quienes elaboraron esta ley, en verdad saben de seguridad nacional, de seguridad interior? Son políticos. No saben, estudiaron abogados, si acaso estudiaron, porque como la madrina Carmen Salinas, que nada más estudió en la primaria, pues bueno, imagínate. Entonces es una problemática ahí enorme del debate, de la inexperiencia que tienen los políticos, en el sentido, obviamente tienen asesores y lo que tú quieras, pero vaya, que no nos garantiza nada. Decía Chong ayer que la ley de seguridad no significaba militarizar al país, como tú bien señalas, ¿no? Y bien dices, ya está militarizado desde 2006, cuando Calderón lanzó la maldita guerra contra el narcotráfico. Lo único que hace esta ley, sin ser abogado ni expertos en la materia, pero pues uno con la lógica entiende, es darle legitimidad a ese proceso. Calderón, cuando hizo esta estupidez, porque es una estupidez por no llamarle pendejada, causó cientos de muertos, miles de muertos. A la fecha no hay justicia sobre esas miles de víctimas. Mucha gente, inclusive ayer mismo salió una nota en Televisa donde militares secuestran a un empresario en la Ciudad de México. O sea, te quedas de, bueno, en el mismo día que se aprueba sale una noticia en contra de los militares. Es una burla todo esto, y más que militarizar o más que poner al ejército en las calles, lo que se tiene que hacer es empezar de las estructuras. Aquí en este espacio diríamos que empezamos con el tema en enero. Inició, bueno, tú no estabas, pero inició con una serie de entrevistas que hicimos, y una de ellas fue con uno de Fundar, que es una de las organizaciones que está en contra, y decían ellos, es que esto es una violación de derechos humanos porque te habla de intervenir en líneas telefónicas, como bien decían, el tema de las protestas sociales. Bueno, ahora no hay una definición clara de qué viola la seguridad nacional, sobre esto no va a haber una transparencia clara, problemáticas así que se quedaron en la deriva y nada más en el habla, en el verbo, y no pasó nada. No hubo una presión ciudadana, pero la clase política nada más no sé qué falló ahí en ese sentido. Faltó la información, eso sí diría, de mucha sociedad, porque la sociedad civil sí estuvo, pero no todos los ciudadanos somos la sociedad civil. Y si los medios le enfocan más tiempo a si Mit va al baño, si Mit va a hacer jugar fútbol, que a estos temas, pues ayer Televisión no me dedicó, creo que no le dedicó mucho tiempo al tema de la aprobación. Pero eso sí le dedicó Foro TV el lunes y del destape de Mit casi todo el día. Entonces te habla de las prioridades informativas de los medios. Pero bueno, eso es otra historia. Esta ley nos remonta a tiempos del priismo y del presidencialismo, de Díaz Ordaz, de Echeverría. Estas estupideces que dicen de la transición democrática quedan más guatas. Ayer Zavala, la aspirante presidencial, subió un tuit respaldando esta ley. Yo sé, y no quiero ser un machista, pero no fue crítica con las acciones del presidente Calderón cuando él implementó esto.
Y no fue crítica porque todo eso que ahora habla en su discurso de la desigualdad, de la violencia, fue originado por lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón y por lo que está pasando en este sexenio. Y la señora Zavala, la aspirante, no ha sido crítica de ambos gobiernos. Y bueno, de este sí, pero se le olvida que en el de Calderón fue el inicio de todo. Y si quieren nos remontamos al de Fox. Entonces ahí pues, fue una pendejada lo que publicó la candidata. Y no quiero ser que me lo malinterpreten, pero ¿qué clase de candidata queremos si va a respaldar una ley y va a respaldar un modelo jurídico, un modelo policial, un modelo de militares que ha causado muertes? Ponen lo de Atenco, un ejemplo claro, Tlatlaya, otro ejemplo claro, Tanguato, otro ejemplo claro, y así nos vamos a ir con ejemplos. Esos son los mediáticos, porque hay tantos que no son mediáticos, hay tantos, Ayotzinapa, otro ejemplo, y creen que con militarizar el país, como bien dice Katy, se va a solucionar. Esto no es de militarizar el país, esto es de erradicar, y ahí creo que sí van a coincidir conmigo, erradicar la corrupción, lo que dice algún candidato por ahí que sí tiene razón, erradicar la corrupción totalmente. Se tiene que trabajar en eso, se tiene que trabajar con los mandos. Aquí nos podríamos poner a debatir, bueno, ¿funciona el mando único, funciona el mando mixto? Pues ni uno ni otro, porque vemos cómo las corporaciones están coludidas con el crimen organizado. Lo vimos con Ayotzinapa, por ejemplo, cómo trabajaban para los narcotraficantes. Lo vemos ahora con la nota de Héctor de Mauleón, ¿no? Que dice que ahora el cártel de Jalisco es como la que pone el orden, la que pone seguridad. O sea, el narcotráfico va a tomar las acciones que deben tomar las instituciones del país. Es una problemática que no se arregla con una ley. Esto es una problemática esto es un problema sistemático. Yo me quedo con lo que dice Katia respecto de que es como una forma de deslindarse. O sea, ya pasaron 5 años, no hicimos nada. Lo único que por lo que se recuerda este sexenio es Ayotzinapa, que es como la mancha más grande, eso, la Casa Blanca, todo el sinfín de cosas que ocurrieron respecto a la corrupción y la inseguridad. No podemos hacer nada. La seguridad no ha sido el fuerte de ningún modo dentro de este sexenio. Entonces, pues ahí va la Ley de Seguridad Interior, que no busca otra cosa más que reprimir de forma violenta la violencia que se ha generado por esa ingobernabilidad que existe y no buscar solucionar el problema de raíz. O sea, yo, como tú dices, yo podría creer que esto puede funcionar en algún momento si a la par estás haciendo otra ley o estás haciendo otro plan para generar educación, para generar empleo, que son las principales razones por las que hay inseguridad, por las que hay delincuencia. Si tú te mueves a la par y buscas reprimir, pero también buscas que la necesidad de reprimir disminuya, pues se ve un poco de inteligencia ahí, pero no estás haciendo eso, solamente estás queriendo tapar que no pudiste hacer absolutamente nada en cuanto a seguridad y que ahora solo es hacerlo de manera violenta sin ningún fundamento, como tú le dices, legal. Esto es anticonstitucional. No podemos saber cuáles son los resultados de estas cosas, ¿no? Y no hay transparencia en esto. Y además de que, bueno, si no me equivoco, tenían un año, ¿no? Es como se supone que tiene, o sea, eso es lo que está escrito en el papel. Tiene un año. Una vez que esto de pasar en el Senado y de que se apruebe esto, se supone que solamente duraría un año, una vez que esto ocurre, una vez que el presidente da la orden, pero pues llevamos así 5 años, ¿no? Y los 6 años de Calderón. Yo creo que es un año. Ajá, entonces no hay... Pues no hay modo de verle el lado positivo a esto. Esto es absolutamente una muestra total de autoritarismo y de nulo interés en la población. O sea, no buscan más que mantener el orden a la fuerza y no generar razones para que exista el orden. Exacto. Dicen, ¿no? Y lo hemos hablado con Katia en los programas previos, no atacan a López Obrador por autoritario, ¿no? No mames, esto es más autoritario que nada. Esta ley, dice Ingrid que de leyes y hacer a la par más leyes, carajo, son un chingo de leyes que tenemos y ninguna funciona. No es un problema de leyes, es un problema de las instituciones, de los ciudadanos y de la clase política. Tenemos ley hasta para cosas tan... que las leyes, si uno se mete a la Cámara de Diputados de un apartado de leyes federales, y queda de, bueno, hay leyes para esto y ninguna funciona. Somos el país que más leyes tiene y ninguna funciona. Y ahora nos ponen una ley que nos va
a controlar. Y esa sí va a funcionar. Sí, eso sí, pero va a funcionar en un sentido, como decíamos, anticonstitucional y antidemocrático. En la definición de seguridad interior, que es la condición que proporciona el Estado mexicano, la cual permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional. Hay que recordar que en algunos tiempos, cuando todavía éramos más jóvenes, por ahí 2012, 2013, surgió un grupo de autodefensas que se rebelaron ante lo constitucional, ante el Estado, ante las instituciones. ¿Por qué? Porque no había seguridad, porque el narcotráfico extorsionaba. Entonces ahora le dan más armas para que la gente que se quiera defender. Y lo hemos hablado en otros programas, propiamente con Ingrid, con Katia y con otros compañeros y compañeros, de que la gente al estar ya harta hace justicia por su propia mano. No es justificable, porque viola sin duda la Constitución, pero ahora esto va a darles más presión y va a reprimir más estas acciones de ciudadanos que dicen: estoy hasta el gorro de que me anden asaltando a cada rato, me subo al camión y me asaltan. Llega un momento que se hartan y pues matan al ladrón. Obviamente eso, reitero, no es justificable y no hago apología de eso. Está mal hacerlo. No es correcto, no son las leyes, pero si la ciudadanía tiene que irse al EVP, por tanto la revictimizan, le ignoran, dan carpetazo al asunto, pues ¿qué le queda? Esto no soluciona eso. Esto no da más inseguridad, esto no erradica la impunidad, al contrario, la promueve, la legitima. Pues bueno, estoy completamente de acuerdo. Quiero rescatar lo que mencionabas sobre Margarita Zavala y cómo no ha sido crítica ante este tipo de situaciones, y yo creo que eso es más que obvio, ¿no? No sé por qué te sorprendes, o sea, en verdad es hipocresía de la señora. Claro, es hipócrita, pero no debemos de olvidar de quién es esposa, ¿no? Y obviamente si esta señora llega a la presidencia, que no va a suceder, pero si llegara, pues va a continuar con eso, ¿no? La guerra contra el narcotráfico no ha cesado aún, o sea, incluso es de cierta manera irónico, porque me parece que hay ciertas regiones en donde los mismos narcos protegen más a la población que las autoridades, ¿no? La población confía más en estas personas que en las autoridades, y eso es a lo que quería llegar precisamente, ¿no? La población se va a hartar, yo creo que ya está harta, pero se va a hartar más, si es que se puede, y va a empezar a defenderse pues por su propia cuenta, ¿no? Entonces ahí sí va a haber culpables, y entonces ahí sí va a haber razones para que el ejército intervenga, ¿no? Creo que este es un juego que pues nunca va a terminar, es una forma de... Ay, perdón, amigos. Sí. Esperen, ya. ¿Qué estaba diciendo? Perdón. No te preocupes. Es una forma de pues introducir, ¿no? Estas prácticas anticonstitucionales completamente ilegales para que la misma población se enganche en esto. Y es muy triste porque el día de mañana no vamos a tener la seguridad o la confianza o las ganas siquiera de salir a manifestarnos, porque de alguna forma nos van a reprimir, ¿no? Y no vamos a poder salir a las calles con la seguridad de que vamos a regresar a nuestra casa, porque no tienes que ser un narco o un delincuente para que te maten. Entonces esa es la triste realidad que hay en nuestro país, y para quien vote por Margarita Zavala esto va a estar igual o peor. Para quien vote por Pepe Toño, como le quieran decir, pues bueno, no va a cambiar mucho el panorama, ¿no? Lo hemos dicho en varios programas, que es así como la cereza del pastel, pero yo creo que hay muchísimas cerezas más que nos faltan por ponerle al pastel, que le faltan al presidente, que le faltan a este sistema autoritario, y reitero, que ha estado militarizado desde el 2006 probablemente, o desde muchísimo antes, ¿no? Yo creo que desde que el PRI ha permanecido en el poder durante tantos años, este ya es un país militarizado, y ya es un país gobernado por un autoritarismo cínico y sinvergüenza. Perdón. Pues yo concuerdo, o sea, no hay razón, y creo que tienes mucha razón en cuanto a... Resulta ser como un círculo vicioso en el que no hay seguridad, la sociedad tiene que responder a esa inseguridad en asuntos delictivos, y a quien se termina reprimiendo es a esa ciudadanía que responde a la inseguridad que ya existía. Entonces terminamos culpabilizando, o terminamos llevándonos primero a quienes respondieron a la inseguridad que había antes.
resulta como una especie de círculo vicioso donde quien es la primera víctima de la inseguridad también es la primera en ser condenada cuando reacciona a esa inseguridad preexistente, ¿no? Sobre que la sociedad se va a hartar, pues yo creo que sí, ya está muy, muy harta. Nada más hace falta como un detonante para que la gente reaccione, o sea, me refiero a que puede incluso que llegue a reaccionar de forma violenta. Y ahí hay como el momento para justificar las razones por las que están estas leyes aquí y terminan pasando cosas como Atenco o todo ese tipo de cosas, ¿no? Todos esos ejemplos que decías tú, José Luis, hace un momento. Yo creo que sí se va a aprobar en el Senado. No sé cuánto tiempo se tenga, no sé si hay una prórroga o una fecha exacta para que el Senado la Pues tiene tantas leyes ahí congeladas que ya no se sabe. O sea, también podríamos esperar que eso ocurra con esta, pero pues va a ser ahí como el filtro a ver la presión, porque pues los diputados sí no tuvieron empacho, pero están saliendo ONG, están saliendo organizaciones a decir, espérense. Ojalá aquí, apelando un poco a lo internacional, ojalá que la presión internacional de organismos pues sí coadyuve para frenar esto, porque vaya, aquí no pierde nada más uno, perdemos creo que todos. Decía en torno a las manifestaciones que lo decían al inicio, ¿no? De que solamente serían sancionadas las que no fueran pacíficas. Pero ¿quién va a definir qué es pacífico? Es un problema que decían cuando estuvieron aquí los abogados, los especialistas, decían es que no hay una definición clara de actuación, no hay todavía algo que hay muchas cosas todavía muy ambiguas y creo que a la fecha siguen en materia de esta ley, que muchas leyes sí analizamos, hay mucha ambigüedad y más en las leyes secundarias sin duda hay muchísimas ambigüedades, pero reitero, falta aquí más participación ciudadana en torno, ¿no?, de la sociedad civil y está participando de nosotros, porque al final de cuentas quienes tienen un activismo arraigado en determinados temas que es muy válido, muy necesario, pues salen perdiendo. Ahora no pueden manifestarse, no pueden salir a las calles. Entonces Bueno, sí, perdón por interrumpirte, pero a mí me surgen dos dudas, ¿no? Principalmente. La primera, realmente, o sea, si la aprueban o no la aprueban, va a haber un gran cambio, o sea, va a estar ya legitimado, va a estar legitimada la represión, ¿no? Pero va a haber un cambio, o sea, por ejemplo, con Atenco, 11 años, ¿qué medidas hubo en ese entonces? Que no se pueden aplicar ahora. Exacto, o sea, realmente el hecho de que no aprueben esta ley va a hacer que no haya represión, que no haya violación a los derechos humanos, que no haya injusticia, o va a haber un castigo de verdad cuando esas situaciones surjan. O sea, realmente es importante que la aprueben. O sea, si no la aprueban, ¿qué? ¿Va a estar mejor el país? ¿Va a cambiar en algo? O sea, no sé, esa es una duda que me surge, o sea, no creo que sea tan importante que la aprueben o que no, porque pues a final de cuentas el régimen sigue siendo el mismo, ¿no? Yo entiendo tu duda y yo creo que sí tienes mucha razón, yo creo que no va a haber un gran cambio. Yo creo que lo importante en cuanto a esta ley es el hecho de que, como decíamos desde el principio, se legitima. Tienes como ya una razón, o sea, siempre lo he hecho, ahora tengo más razón para hacerlo y también ante ojos internacionales, ¿no? Es como de, pues mi justificación es que esto es legal, entre comillas, entonces puedo hacerlo, puedo proceder, puedo ser violento, puedo no hablar y guardarme todo lo que ocurre. Entonces ahora los organismos internacionales van a decir, bueno, pues entonces ya no te puedo regañar, ya no te puedo criticar, porque pues si tú eso está en tus leyes y pues tus órganos democráticos lo aceptaron, tu sociedad lo aceptó. Entonces, yo creo que solamente es esa parte, ¿no? Volverlo legal, volverlo legítimo y pues que es el pretexto. Que sea el pretexto, sin duda, coincido con tu duda y con lo que dices, ¿qué va a cambiar? Si ya estamos, ya de facto ya está esto. Nada más que hay que poner papel para que ya sea legítimo el asunto, pero ya lo ejercimos. Reitero, el problema que a mí sí me preocupa es esta falta de la inexperiencia que hay en el tema del debate, los debates que hay entre los diputados. No hay un debate especializado, no hay un debate que en verdad hay un debate político, ¿no? Es que la mafia del poder quiere poner esa ley para dominar al pueblo, que tienen totalmente la razón, ¿no?
y los otros, no, es que ellos, por cuestiones populistas, están en contra de la ley. Que también tienen la razón. O sea, todos ahí en ese sentido tienen razón. Es una cuestión política que utilizan el asunto. Porque de hecho en los votos Morena fue el que se abstuvo con el PRD y parte del PAN. ¿No? Del PRI votaron pues todos. Ahora lo que me sorprende mucho este cinismo también de la clase política, porque unos votan y otros ni van a la sesión. O sea, te quedas de, bueno, pues, te pagamos para que vayas a trabajar y no van. O sea, por ejemplo, los de Morena, que son el cambio verdadero, estuvieron 2 ausentes. 9 ausentes en la votación. Del PRI, pues ni se diga 21, del PAN 30, del PRD 12 ausentes. Obviamente eso no hace la diferencia, pero ahí te habla del compromiso que tienen algunos diputados, ya sea del partido que sea, en ese sentido en la votación. Habrá que ver en el Senado. En el Senado no se pusieron de acuerdo y por eso lo pasan con los diputados, porque pues, se hacen bolas. Y es un problema alarmante que más allá, y sé que Ingrid no coincide con esa idea, pero esto es una problemática porque ¿quién hace la política en este país? ¿Quién decide estas leyes? Nuestro Congreso es una bola de ignorantes, bueno, no todos, pero la gran mayoría están ahí. Yo quiero ver si el señor Kumamoto, que quiere ser ahora senador, a ver si tiene la experiencia para ese tema, a ver si el señor Cloutier también tiene la experiencia para ese tema, que están de chapulines ahí nada más viendo hacia dónde van, a ver si los de Morena quieren ser diputados también. ¿Qué diputado tiene? Están eso sí, hay unas que sí, por ejemplo, aquí estuvo una que es académica del Colmex, ¿no? Que sabe de su rama, pero la mayoría no lo sabe, casi todos no, están ahí de trampolines, y creo que la ciudadanía debe de ponerse ya un alto, pero no nada más 1 o 2, porque pues reitero, o sea, para tomarse la selfie, para decir, ay, sí somos jóvenes y tener representación en la Cámara de Diputados cuando se sobrevaloran a unos, un personero ahí que no ha hecho nada, ha hecho su trabajo nada más, pero yo no sé si tengan la experiencia para esto, y no quiero sonar un maldito en el sentido de hacer menos o hacer más, simplemente hablo de las capacidades que una persona tenga para desempeñar un cargo que, como es un diputado o senador, merece una experiencia, de un conocimiento en temas nacionales e internacionales enorme. Supongo que tienes razón. Obviamente quien se haga cargo de estas cosas necesita tener experiencia, necesita tener un conocimiento. Lamentablemente el proceso para elegir este tipo de personas no les exige eso, ese es un problema. No les exige ni siquiera tener educación elemental. O sea, tú puedes ser diputado o senador también si votan por ti, aunque tengas el antecedente que tengas, o sea, porque esto es democrático, ¿no? Y vemos el uso y los fines de la democracia. En cuanto a Pedro Kumamoto, Bueno, poner un ejemplo, pudo haber sido Juan Pérez. No estoy de acuerdo con esto. Bueno, en general muchas cosas no estamos de acuerdo. Yo creo que él está de acuerdo. Yo creo que él es una persona preparada y que está haciendo su trabajo dentro de... ¿En seguridad interior? Pues, ojalá. En seguridad interior, ojalá que esté también preparado para eso. O sea, él sabe de ciencia política. Yo creo que sí está preparado para... Es diferente una cosa a la otra, pero bueno, ok. O sea, es que creo que estamos denigrando a... No lo denigro, por eso. Creo que no le estamos dando... No, bueno, te lo cambio más en ese sentido. No nos centremos nada más en él. Centrémonos en Margarita Zavala, centrémonos en... Pues es que yo de ellos no tengo nada que decir. Yo creo que no están preparados. No están preparados, pero también Cloutier, también Kumamoto, bueno, es que había uno también por ahí que tenías, un senador que también quería. O sea, tanto saber, vamos a analizar, y no nada más en un tema como particular como como en varios, tienen la capacidad, tú lo has dicho, no tengo que decir que sobre unos, sobre otros obviamente cada quien tiene su filosofía, y si no va a decir Katy, no, Manuel López Obrador va a poder. Pues bueno, ok, ¿no? Ella dice que López Obrador sí puede. Tú obviamente, pues sí, como te está bien, no quiero denigrar a ninguna persona como tal. Solamente cuestiono la capacidad que pueden tener para el cargo público en cuestión, en este tema en particular. Porque es importante. ¿A quién, a mí? A ver, ¿qué experiencia tiene ese economista ese hombre? Una cosa es la economía, otra cosa es la seguridad interior. O sea, yo te no, estoy preguntando. O sea, también, no. No me regañes. No, o sea, y lo respondo, tampoco el señor Mir. ¿El qué? Sí, reitero, tiene sus asesores, pero estadistas no son. Y eso es alarmante, porque si no tienen un conocimiento del tema, si no conocen un país, ¿cuántos conocen al país? ¿Tú crees que haya una persona que sí lo conozca? Los ciudadanos.
No, pero... O sea, pero... Tú o sea, conoces al país, Yo ¿sabes? conozco el país, pero tampoco Katy me iría también. a meter al Senado para legislarlo sobre seguridad interior, ¿me explico? Bueno, aquí ahí tienes razón, ese punto ahí sí me la mataste. Sí, no, pero vaya, conoce las problemáticas del país, sabe lo que te afecta como ciudadana. Bueno, todos somos ciudadanos al final de cuentas. Pero vaya, una cosa, reitero, conocer, saber el contexto te permite tomar otras decisiones, te permite tomar de algunos especialistas, saber esto sí va, esto no va. Pero si no conoces a tu país, como tomarlo, que dice, la experiencia internacional nos dice que esta ley puede funcionar, comparando con tal país nos dice que esto sí, pero si no conocen, y lo hablamos con la reforma educativa en ese entonces, si no toman clases en escuelas públicas, no saben qué fregados es la educación ahí, si van a la Ibero, si van, y no es por demeritar, no es por agredir a esas escuelas, mi respeto sea su educación y a quienes estudian ahí, pero vaya, no es lo mismo la educación pública que la privada, eso sin duda. Si los políticos están en las privadas nada más, pues ¿cómo van a saber las necesidades que se tienen aquí en la educación pública? Pues es que para eso es la democracia, porque, o sea, se supone, ¿no? Tenemos el estereotipo de que estas escuelas son lo mejor y que de ahí salen los mejores profesionistas. Y pues tu democracia está para esto, para que no solamente ese tipo de personas que se supone que están preparadas puedan acceder a estos puestos Pero públicos. ¿cuántos tienen educación en ese programa? Yo creo que ni la mitad. Ahí está, entonces ahí no es una cuestión de democracia, es una cuestión de derechos elementales. ¿Por qué? Pues tú estás hablando de la democracia en sentido de decisión. Aquí lo estamos mencionando en un sentido de la vida misma, de lo que requieren las personas. ¿Cómo la democracia va a decir si a tal persona le violan sus derechos? Mucha gente por el conocimiento o no vota, o le compran el voto, o vota por el más guapo, o por la más guapa, en fin, por miles de razones. No hay esa cultura de conciencia de votar o se utiliza la democracia. La democracia no se garantiza a la urna. La democracia es una forma de vida. Oh, Vaya, muy cuánta bien. política, ¿eh? Sí te digo, ya. Pues, no sé qué más. Algo más por agregar, no sé, otro Pues, debate. Supongo que coincidimos en el asunto de que esta es una ley que no va, que no tiene razón de ser, que es totalmente violenta, autoritaria y que esperemos que no pase en el Senado. Pues esperemos, ojalá la presión ciudadana así lo requiere. Entonces pasamos con el otro tema. ¿Cuál tema? Pues el de Pepe Toño. Querido Miss, ¿vas? Pues déjame, Pues es el déjenos. mismo, ¿no? ¿Es el mismo video? Sí, pero hacemos que vaya la cortinilla y ya vamos con el tema. Pues sigan con este debate. Todavía nos queda un ratito, entonces queden ahí con la voz de Angie en la cortinilla. Regresamos. Estás escuchando a Katia Vite, José Luis Medina e Ingrid Pineda en También Opinamos, el espacio más libre de jóvenes para jóvenes.